Muy buenas noches con todos. En nombre de CERSA, yo les doy la más cordial bienvenida a este taller en el que vamos a tratar el tema de seguimiento de las inversiones en el marco del Invierte.p, ¿sí? Que bueno, es uno de los sistemas administrativos del Estado, ¿no? Que se encarga pues de velar por las inversiones públicas, ¿sí? Eh, Soy el ingeniero Heysel Extremadoiro, soy ingeniero civil de profesión. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este taller en el que vamos a poder ver uno de los temas bastante interesantes, ¿no? Que, digamos, es de gran importancia para las inversiones públicas, ¿no? De hecho, tiene gran relevancia en diversas etapas, en lo que respecta al mismo ciclo de inversión de cada inversión y también pues en lo que respecta al seguimiento de la cartera de inversiones de carácter multianual que es, digamos, actualizada anualmente, ¿no? En el marco de la aprobación de la misma, en concordancia con la ley de presupuesto anual. Bueno, agradezco a CERSA por la invitación y vamos a iniciar pues con el taller, ¿sí? En el que revisaremos este proceso de seguimiento, pues que lo vemos mucho más enfatizado, digamos, cuando empezamos a ejecutar, ¿no? O en la fase de ejecución, por así decirlo, de nuestro proyecto de inversión pública o de nuestra inversión, ¿sí? Pero en realidad, pues, el seguimiento es una acción transversal a todo el ciclo de inversión de las inversiones, valga la redundancia. Para esto, pues quiero señalar que las inversiones en nuestro país no solamente se tratan de los proyectos de inversión pública, ¿sí? De hecho, eh, las llamamos inversiones porque así como contamos con proyectos de inversión pública, que son aquellos que van a crear algún tipo de capital, ¿no? Algún tipo de activo, ya sea tangible o intangible, y que, bueno, van a dar origen de repente a que haya otras modalidades o tipos de inversiones, o como son pues los programas de inversión, conglomerados, ¿sí? También tenemos pues aquellas inversiones que no constituyen proyectos de inversión pública, ¿no? Por cuanto no crean un capital propiamente, sino que aportan a que este capital o este activo pues esté en las condiciones con las cuales pues finalmente se llegó a obtener un producto, ¿sí? Luego de efectuar un proyecto de inversión, ¿correcto? Entonces, bueno, esas son las llamadas IORs, ¿no? Las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, que propiamente, pues, son intervenciones en las que vamos a tener adquisiciones, vamos a tener, pues, algunas intervenciones, trabajos, entre otros, que propiamente no van a crear un capital, pero sí van a aportar, ¿sí? Bueno, antes de empezar a hablarles acerca del seguimiento propiamente, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿correcto? Eh, el ciclo de inversión está conformado por 4 fases, ¿no? La primera es la fase de programación multianual de inversiones, en las que las entidades, ¿no? Y finalmente el Estado conciben la cartera de inversiones, ¿correcto? Se pasa por un proceso en el que interviene la identificación de los indicadores de brechas, ¿no? Si es que se identifican nuevos indicadores de brechas para poder actualizar los ya existentes, esto se hace por sector, y de igual manera, pues, se hace lo propio con los criterios de priorización para poder priorizar los proyectos, ¿no? En cada año, ¿no? En el que se va, digamos, a actualizar la cantidad de inversiones, ¿no? Que va a ser aprobada para el siguiente periodo, ¿correcto? Entonces, vamos a tener una cartera de inversiones que se actualiza pues anualmente, pero se proyecta, ¿no? Hay una programación multianual, como su nombre lo dice, ¿no? Esta programación multianual pues es de 3 años, ¿sí? Un carácter multianual de 3 años, ¿sí? Bueno, esta
es la finalidad o una de las finalidades principales pues, de nuestra primera fase, la fase de programación multianual. Y bueno, ¿qué papel tiene el seguimiento en esta fase? Bueno, tiene un papel muy importante cuando llegamos a esta fase de programación multianual. De hecho, nos vamos a valer de información que va a ser eh, proporcionada tanto por las unidades formuladoras como las unidades ejecutoras de inversiones de las entidades, ¿no? Que nos van a poner un poco en actualización de cuál es el estado situacional de los proyectos de inversión o en general de las inversiones que se están realizando en cada sector, en cada entidad, para poder saber, bueno, cuáles de ellos, pues, están de repente en la fase que vamos a ver más adelante, ¿no? La fase de ejecución, ¿sí? De repente en la ejecución física propiamente, o en la elaboración de la documentación, o aquellos que recién están ingresando a esta fase por cuanto han conseguido la viabilidad, o de repente pues están dentro de la etapa de formulación, ¿no? O recién han sido registrados como idea de proyecto, ¿no? Entonces, de acuerdo a su estado de avance, ¿sí? Es que se va a empezar a organizar pues a esas inversiones para darles pues un orden de prelación dentro de la priorización. Asimismo, hay otros criterios de priorización sectorial que, bueno, se van a tomar en cuenta, pero ya, ese es un tema un poco ya para profundizar más cuando llevemos el diplomado, ¿sí? Bueno, eso es la fase de fórmulas, la fase, perdón, de programación multianual de inversiones y cuál es el papel que tiene, digamos, el seguimiento de inversiones. Luego tenemos la fase de formulación y evaluación, que bueno, es una fase en la que los proyectos ya pasan pues a estar registrados, ¿no? Como idea de proyecto o como programa o IOR, y luego ya se procede a, digamos, empezar con su formulación para obtener la viabilidad, digamos, para poder evaluarlos y saber si son viables o no de realizar. ¿Correcto? En esta fase, pues los organismos pertinentes van a utilizar el juicio de expertos, ¿correcto? Así como la información paramétrica o histórica que les pueda ser de mucha utilidad para poder plantear alternativas de solución a los problemas que han sido identificados, ¿no? Que precisamente van a ser pues estas brechas que estamos identificando y que queremos cerrar. ¿Sí? Bueno, luego del proceso que se tenga para cada uno o cada una de las inversiones, finalmente se va a declarar viable esa inversión para que luego pueda pasar a la fase de ejecución, ¿correcto? Aquí el papel de las unidades formuladoras, pues también es primordial porque van a tener una participación en cuanto al seguimiento que se haga de las inversiones cuando se tenga que actualizar la cartera de inversiones, ¿no? Para poder indicar cuáles de las inversiones se encuentran en esta fase, cuál es su estado situacional, ¿sí? Para bueno, poder proceder, ¿no? También con la priorización. Luego de ello pasamos a la fase de ejecución, una fase que involucra dos subfases, como es la subfase de elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes, y la otra subfase que es la de ejecución física. ¿Sí? Bueno, esta fase de ejecución entonces vemos que involucra la elaboración de la documentación de sustento que va a ser utilizada por la unidad ejecutora de inversiones, ¿sí? Para luego pues, ser materializada, ¿sí? O, digamos, hacerla realidad, porque sabemos que el producto, digamos, de las inversiones, ¿sí? Podría ser un tangible como también pues un intangible, ¿correcto? Pero siempre necesitamos documentación. Vamos a requerir documentación de respaldo, ¿sí? Bueno, eh, esta fase, pues evidentemente, correcto, va a tener una participación bastante incidente, ¿no? De lo que es el seguimiento de las inversiones, porque aquí, pues, por ser la fase de ejecución, vamos a ver, vamos a observar
también una gran ejecución de recursos, ¿no? Para todas las inversiones. De hecho, si nosotros nos remitimos a revisar algunos estándares internacionales, ¿no? O estándares comunes sobre dirección de proyectos, gerencia de proyectos, vamos a ver que el ciclo de vida convencional de un proyecto o de un programa va a tener pues una incidencia de uso de recursos mayor justo en la fase de ejecución. Bueno, cosa que en efecto se está actualizando hoy por hoy, ¿no? Con la premisa pues de aplicar metodologías de modelamiento digital, ¿no? Al menos en nuestro país, pero bueno, es algo que ya se viene haciendo también en otros países desde hace un tiempo, incluso en el sector privado, ¿no? Y bueno, esto de hecho impacta en cuanto a la utilización de recursos, ¿no? Porque si bien es cierto, la fase de ejecución sí, siempre va a tener pues una gran utilización de recursos, por lo menos en aquellos proyectos de inversión, ¿no? En los que vamos a tener un producto material, como por ejemplo una infraestructura, ¿no? La fase de ejecución, pues, siempre va a tener una incidencia mayor en cuanto a la utilización o la ocupación de recursos, pero la fase de formulación y evaluación que implica, ¿no? La planificación, podría involucrar, ¿no? De repente un poco más, ¿no? De recursos, por cuanto desde la preinversión, ¿no? Se tomen en cuenta algunos parámetros, ¿no? Para poder involucrarnos con el modelado digital, ¿sí? Y específicamente, dentro de la fase de ejecución, como yo les he mencionado, tenemos dos subfases, ¿no es cierto? La de elaboración de expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física. Y bueno, de hecho, también por el tema del modelamiento digital, ¿no? La aplicación del modelamiento digital, vamos a tener una gran incidencia de uso de recursos que, digamos, no se tenía antes, ¿no? Como cuando utilizamos estas metodologías en la subfase de elaboración del expediente técnico o documento equivalente. ¿Por qué? Porque para un proyecto, por ejemplo, de construcción, esta constituiría como una fase de planificación, ¿no? En la que se está preparando la documentación para ser ejecutada. Y la planificación, pues, es previsión, ¿no? Y lo que se quiere precisamente es aplicar los recursos necesarios, ¿no? Para tener una planificación idónea, ¿no? Que nos permita, digamos, prever todo lo que pueda suceder en la obra, ¿no? Y por eso se aplican, pues, muchos criterios de gestión, entre los cuales tenemos la gestión de los riesgos, vamos a aplicar diversas dimensiones, ¿no? En cuanto a la gestión, para lograr, pues, digamos, una ejecución virtual, ¿no? Que nos permita, al momento de ejecutar físicamente o ejecutar ya, digamos, trayendo a la realidad, pues, algún proyecto, ¿sí? Nos permita no tener una utilización de recursos en exceso, ¿sí? Y de hecho optimizar los recursos que tenemos, ¿no? De eso se trata la fase de ejecución, como les digo, ahí vamos a tener una gran incidencia en cuanto al seguimiento, ¿no? Tiene mucha importancia seguir, sobre todo en esta fase, eh, cómo se va desempeñando los proyectos, ¿no? Porque, como les he mencionado, ¿no? Justo es ahí cuando vamos a utilizar más presupuesto, ¿no? Tenemos que hacer los sustentos pertinentes, ¿no? Y bueno, como fase final del ciclo de inversión, vamos a tener a la fase de funcionamiento, ¿no? Que es una fase en la que ya el área usuaria va a poder utilizar el proyecto, ¿no? El resultado del proyecto final, ¿no? Y lo va a poner en marcha, le va a dar funcionamiento. Asimismo, vamos a tener también la ejecución de actividades de mantenimiento para que, digamos, el producto que se ha obtenido, ¿no? Luego de ejecutar la inversión, pues
no pierda, digamos, sus niveles de servicio, ¿no? O esos criterios que ha cumplido al finalizar, que precisamente permiten brindarle a los beneficiarios finales, pues una infraestructura o un servicio de calidad, ¿no? Que realmente satisfaga sus necesidades, sus requerimientos y sobre todas las cosas, pues contribuya al cierre de las brechas, ¿no? Que es, es una de las principales finalidades de la inversión pública ahora en el marco de Invierte.p, ¿no? El cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos, ¿sí? Además tenemos otro tipo de actividad, ¿no? Que se desarrolla durante la fase de funcionamiento, que es la evaluación ex post, que básicamente se va a realizar en diferentes niveles de tiempo, ¿no? Y en cada nivel de tiempo la evaluación ex post se va a expresar pues con diversas intervenciones, ¿no? Como una evaluación ex post de un nivel mucho más simple, ¿no? Luego otras de corto, mediano, largo plazo, también hay un seguimiento ex post, bueno, eso también lo podremos ver a mayor detalle durante el diplomado en inversión pública en el marco de Invierte.p. Y bueno, lo que se busca con la evaluación ex post es poder verificar que el resultado de las inversiones, aún durante la fase de funcionamiento, no pierdan su sostenibilidad, ¿correcto? Bueno, es así que nosotros concebimos al seguimiento de las inversiones como una actividad o una serie de acciones que las entidades realizan de manera transversal al ciclo de inversión, porque bueno, va a tener una participación importante pues, en cada una de ellas, ¿correcto? Vamos a revisar cuáles son los objetivos de seguimiento de inversiones. Primero el objetivo general y luego los objetivos específicos. Cuando hablamos del objetivo general, el objetivo general del seguimiento de las inversiones es mejorar el desempeño de la inversión pública que contribuya en forma efectiva y eficiente al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos. ¿Sí? Hemos hablado de que una de las finalidades, uno de los fundamentos de las acciones en el marco de este sistema administrativo del Estado pues es que la inversión pública se realicen para cerrar aquellas brechas de infraestructura y servicios públicos que tenemos. ¿Qué es una brecha? Bueno, una brecha es la diferencia o el diferencial que existe entre lo que se tiene y lo que se desea tener o lo que se requiere lograr, ¿correcto? Para, digamos, obtener un nivel de desarrollo para alguna jurisdicción, ¿sí? Cuando hablamos de los proyectos o de las inversiones, estos se pueden realizar en los diferentes niveles de gobierno. Gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y también empresas públicas, ¿sí? En cada una de estas jurisdicciones o niveles de gobierno, ¿no? Entendemos que el área de intervención, pues, de una entidad del sector, ¿no? Es a nivel nacional y, bueno, ya de entidades de gobierno regional o municipalidades provinciales o distritales, ya digamos que tienen un alcance un poco más acotado, ¿sí? Bueno, se van a identificar pues, en cada uno de estos niveles diferentes brechas, algunas brechas van a confluir, van a coincidir. La idea es que el sector finalmente, digamos, unifique la información y la canalice, ¿no? Y finalmente es quien, pues, canaliza, ¿no? Los indicadores de brechas que se van a utilizar en las entidades de cada sector, ¿sí? Bueno, es importante identificar estas brechas que existen porque finalmente nos van a mostrar lo que antiguamente lo concebíamos como los problemas, ¿sí? Aquellos problemas, deficiencias que encontrábamos en el Estado a nivel general,
¿sí? Que buscábamos subsanar pues con la ejecución de una inversión, ¿sí? Y precisamente esas son las brechas. Ahora ya este diferencial pues tiene un nombre establecido y bueno, los proyectos de inversión pública y las inversiones están finalmente dedicadas a tener como resultado algún servicio público o alguna infraestructura, ¿sí? Podemos tener algunos otros tipos de resultados también, pero finalmente estos resultados, y como tienen una finalidad pública, ¿no? Terminan teniendo como beneficiario final pues, al ciudadano, ¿sí? De una u otra manera. Entonces, eh, vamos a mejorar el desempeño de la inversión pública haciéndole seguimiento, ¿no? Y para esto quiero mencionarles que el seguimiento en la dirección de proyectos en general, de programas, eh, es una fase, como ya les he venido mencionando, transversal, es decir, no la podemos secuenciar. No sería posible, digamos, acotar su ejecución pues a un momento específico de un proyecto, de un programa o de cualquier inversión, porque el seguimiento se va a hacer siempre. De hecho, el seguimiento, el monitoreo, pues es algo muy importante en la dirección de proyectos, en la gestión propiamente, ¿no? Cuando hablamos de gestión, necesariamente hablamos de que siempre va a haber un seguimiento, el seguimiento que nos permite conocer cómo vamos implementando algo que hemos planificado. El seguimiento nos permite obtener, bueno, antes de eso, tomar datos, ¿no? A través, pues, del conocimiento que estamos adquiriendo. Luego analizarlos, obtener indicadores de gestión. A partir de esos indicadores de gestión, vamos a tomar decisiones, vamos a registrar deficiencias que nos lleven a tener lecciones aprendidas, ¿no? Y por lo tanto eso nos va a derivar, ¿no? A mejora continua, ¿sí? Eso cuando hablamos de proyectos en general, ¿no? Y realmente la gestión de las inversiones en nuestro país, pues no está lejos, ¿no? De poder seguir esta línea, ¿no? De lo que significa la gestión y el seguimiento dentro de ella, ¿no? Es por eso que está muy enfatizado el hecho de que, evidentemente, con el seguimiento de las inversiones en nuestro país, lo que se busca es mejorar el desempeño de lo que se está realizando, que es la inversión pública, ¿no? En sus diferentes formas, ¿no? Y eso va a contribuir de una manera efectiva y eficiente al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos, ¿sí? Cuando hablamos de efectividad y eficiencia, también debemos tomar muy en cuenta que la eficiencia se va a medir durante los procesos y la efectividad la vamos a medir respecto de los productos, de los resultados que estamos obteniendo. Evidentemente, ya para los seguimientos que se van a ir realizando, como lo veremos más adelante, pues se van a utilizar una serie de formatos, cada sector pues va a tener sus valores, ¿no? Se van a calcular por ahí brechas, ¿no? Que van a permitir objetivizar, pues, este seguimiento, y al objetivizarlo, pues, lo hacemos mucho más fiable, ¿no? Y nos va a brindar resultados que nos van a servir mucho más, ¿no? Que tener un resultado gaseoso o subjetivo, ¿no? Precisamente lo que se quiere es tener resultados objetivos, ¿sí? En cuanto a los objetivos específicos del seguimiento de las inversiones, bueno, el primero es orientar la programación multianual de inversiones para obtener inversiones prioritarias, eficaces y basadas en resultados, ¿no? Y es de lo que les hablaba en alguna parte de mi exposición, ¿sí? Que cuando la programación multianual de inversiones, pues, se elabora, ¿no? O digamos, se hace la cartera de inversiones para el siguiente año, vamos a tomar en cuenta qué datos nos dan acerca de las inversiones que van en curso, aquellas que están de repente en la fase de formulación y evaluación, aquellas que están en la ejecución, e incluso aquellas que se encuentran ya en proceso de cierre o ya cerradas, ¿correcto?
vamos a tener información, ¿no? Esto nos va a ayudar a saber que, bueno, de repente hay un proyecto que ya cerró, entonces ya obviamente no es necesario priorizarlo, va a haber una diferencia entre lo que se proyectó para la programación multianual de inversiones que ya está, digamos, que ya está pasando, ¿sí? Entre la programación que se va a hacer, ¿no? Vamos a tener pues un diferencial respecto de ello. Igual, cuando evolucionan las demás inversiones de un estado situacional a otro, ya la situación cambia, ¿no? Muchas de las inversiones que antes quizás pues tenían un grado de prioridad bajo, ¿no? Pueden llegar a tener un grado de prioridad medio o alto, dependiendo de dónde se encuentran, ¿no? Y bueno, hay otros criterios que también se van a tomar en cuenta, los criterios de priorización para ubicar pues, a otras inversiones a nivel regional o local, ¿sí? Bueno, ahora, otro objetivo específico es analizar la calidad de las inversiones que son viables, que están aprobadas y su correspondiente relación con el cierre de las brechas y los criterios de priorización, ¿sí? Bueno, sabemos que cuando llegamos a concretar la viabilidad de alguna inversión, ¿sí? Es decir, que sean aprobados ya para que sean ejecutados, ¿sí? Bueno, se ha tenido que pasar por todo un proceso, ¿no? En el cual, pues, se ha tenido que sustentar que esa inversión, pues, pertenece a una función específica en el Estado, una división funcional, un grupo funcional, se ha identificado la entidad en específico, el indicador de brecha, la unidad de medida, bueno, una serie de situaciones, incluso se identifica numéricamente, ¿no? De cuánto estamos hablando, cuál es la brecha, eh, digamos, que está asociada a este indicador de brechas actualmente en nuestro país, y ese resultado lo tenemos en seguimiento. Luego vamos a conocer eh, si esa inversión que es, digamos, se ha propuesto y ha obtenido la viabilidad, ¿con cuánto contribuye a cerrar la brecha? ¿Sí? Porque cada inversión contribuye en algo a cerrar alguna brecha identificada o bueno, un indicador de brecha, ¿sí? Esto lo debemos tener muy claro porque nos va a servir para el seguimiento de las inversiones, ¿no? En primera instancia, cuando programamos, ¿no? Vamos a tener pues una figura precisamente de proyección, ¿no? En la que pues, conocemos cuál es la situación de una jurisdicción o del país respecto de un indicador de brecha, ¿no? Sabemos cuál es la brecha. Sabemos también, o podemos saber de acuerdo a la información que tenemos del seguimiento, cuánto de esa brecha ya ha sido superada, ¿no? Ha logrado, digamos, subsanarse, por utilizar algún término, ¿no? Hasta el momento que se está, pues, programando, ¿no? Y aquellos proyectos que tienen viabilidad o inversiones que han sido aprobadas, ¿no? ¿Cómo van a contribuir, ¿no? A cerrar esa brecha? O sea, ¿con cuánto más van a contribuir? ¿Sí? Y eso nos va a poner en un escenario de proyección, ¿sí? De tener pues un estado situacional actual a cómo esperamos, ¿no? Terminando, digamos, el periodo trianual, ¿no? ¿Cómo esperamos terminar, ¿no? Con este indicador de brechas. O sea, ¿cuánto va a contribuir ese periodo trianual a cerrar esa brecha en específico? ¿Sí? Las proyecciones, como lo menciono, se hacen trianualmente, de hecho, desagregan, ¿no? Año por año, ¿no? Cuánto se va a contribuir cada uno de los años, ¿sí? Y bueno, tenemos ese escenario, ¿no? Ya teniendo ese escenario, eh, ya conociendo, pues, cuál es la relación con el cierre de las brechas, ¿no? También vamos a analizar cuál es la relación con los criterios de priorización. Por el mismo, la misma situación que yo les había mencionado, ¿no? Que el estado situacional, la evolución del mismo para cada proyecto va a influir, ¿no? En que se vaya moviendo en la relación de la priorización. Por otra parte, otro objetivo específico es realizar el seguimiento a la ejecución de la cartera priorizada de inversiones, coordinando con los involucrados directos las acciones para ejecutar según los cronogramas previstos.
bueno, los cronogramas previstos que nosotros manejamos para la programación de inversiones, ¿no? Están dados, pues, por, digamos, al finalizar, pues, un año fiscal, vamos empezando, ¿no? Con la recopilación de esta información, ¿no? Que es alcanzada por las diferentes unidades u órganos de Invierte.p dentro de cada una de las entidades y sectores, ¿no? Vamos entonces también obteniendo información del banco de inversiones, actualizando, para tener, digamos, la información y realizar nuestra cartera priorizada, ¿sí? Y de hecho, pues hay un cronograma que nos lleva incluso a fechas en las que hay que compatibilizar, llegar, digamos, a una sinergia con la ley de presupuesto anual, con la Dirección General de Presupuesto Público, para finalmente, pues, se publique la cartera de inversiones al inicio del año siguiente, ¿no? Que se está iniciando la nueva programación, y tengamos, pues, una sinergia con la ley de presupuesto público, ¿sí? Eh, los intervinientes, bueno, son los diferentes órganos, como lo mencioné, como son eh, el OPMI, ¿sí? De cada sector, de cada entidad. Tenemos también las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras, ¿no? Estos como principales actores, ¿no? Dentro de este proceso. Aunque también, pues, hay otro órgano como la unidad productora, que es mencionada, pero bueno, tiene otra función. Finalmente, estos involucrados directos van a contribuir, ¿sí? Al seguimiento de la ejecución de esa cartera priorizada de inversiones, ¿no? Y finalmente, otro de los objetivos específicos del seguimiento es analizar el adecuado funcionamiento de las inversiones y la sostenibilidad en la entrega de los servicios públicos, ¿sí? Y aquí estamos remitiéndonos a esta fase, ¿se acuerdan? La cuarta fase que vimos de Invierte.p, que era la fase de funcionamiento, esta fase en la que luego del cierre de las inversiones, ¿sí? Inmediatamente después del cierre empezamos con el funcionamiento, porque un cierre implica, bueno, cerrar, pues, todo el expediente de esa inversión en específico. Dentro de lo que es la fase de ejecución, ¿no? Vamos a tener un cierre importante, ¿no? De la ejecución, ¿no? Del expediente, de la ejecución propiamente, y de otros componentes que forman parte del proyecto de inversión pública, o bueno, de la inversión, ¿no? Vamos a tener este cierre. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Nosotros sabemos que se forman estos órganos, que ya les mencioné, para poder efectuar, pues, las inversiones, ¿sí? Pero quien necesita que digamos, que se realice, ¿no? La inversión es un área usuaria, ¿sí? Que de hecho, pues, tiene los alcances, ¿no? Es la que emite las necesidades, los deseos, que se convierten en requerimientos finalmente, ¿no? Y, bueno, es la que finalmente va a querer que se le entregue, pues, su producto ya ejecutado, ¿no? Ya terminado, ¿sí? Esta, esta área usuaria es la que se va a encargar del funcionamiento de las inversiones y, consecuentemente, pues, de todas las acciones necesarias para mantenerlo vigente, por así decirlo, para mantenerlo bien, ¿no? Y que no se desvirtúe, ¿no? La contribución al cierre de brechas, ¿no? Que no se desvirtúe otros aspectos, ¿no? Como son su sostenibilidad, entonces, ¿no? Y esto implica también siempre velar por la rentabilidad. En ocasiones, cuando se habla de la rentabilidad de un proyecto, y aquí me remito al resultado de la evaluación de las inversiones, cuando hacemos la evaluación de las inversiones y obtenemos la viabilidad, esta viabilidad no está dada, pues, por un criterio gaseoso en el cual se ha determinado que el proyecto es viable porque, pues, al especialista, pues, le parece bien, ¿no? Esa alternativa de solución y ya está, ¿no? De hecho, con la información histórica paramétrica que se utiliza para evaluar una inversión, se obtienen valores objetivos que nos permiten tener indicadores de rentabilidad, tales como los más conocidos, ¿no? El valor actual neto, la tasa interna de retorno,
¿sí? E incluso obtenemos indicadores de rentabilidad con criterio social, ¿no? Vance, TIRS, ¿no? Y esto son valores objetivos que precisamente nos van a llevar a indicar, ok, esta alternativa de solución es viable, ¿no? Y si se evaluaron varias alternativas, pues va a haber una que de repente no es viable, o todas pueden ser viables, pero hay una que ha obtenido pues los mayores indicadores, ¿no? Esta viabilidad no solamente se queda pues en esa fase, ¿no? No es que, oh, ya obtuve, perdón, la viabilidad y me quedo ahí y ya sé que puedo ejecutar, ¿no? Porque esta rentabilidad que estoy obteniendo, que me ha dado oportunidad a tener la viabilidad, la tengo que mantener en el tiempo. Eso implica que el diseño que yo haga en mis documentos, en mi expediente técnico, ¿no? De cómo yo proyecte mi inversión para luego ser ejecutada, es decir, que se concretice, pues tienen que guardar criterios técnico-normativos, alternativas de diseño que me lleven a optimizar recursos, alternativas tecnológicas, entre otras, que me permitan, cuando concretice la inversión, pues, que sea una ejecución que precisamente me lleve al resultado de manera eficiente bueno, efectiva también, una vez que lo obtenga, ¿sí? Bueno, eso implica, bueno, sabiendo que una inversión, ¿no? Tiene todo un ciclo de inversión, el ciclo no para con la ejecución, es decir, una vez que ya lo ejecute físicamente, ¿no? Y debo continuar cautelando la rentabilidad, ¿no? Y eso implica también los cuidados que se tienen, ¿no? Para, digamos, no disparar de repente el presupuesto o el plazo, ¿no? Con las famosas ampliaciones de plazo, por ejemplo, en la construcción, o los adicionales, ¿no es cierto? Conocer cuáles son los límites, ¿no? O los incrementos presupuestales para algunas inversiones, ¿no es cierto? Conocer cuáles son los límites, ¿no? De hecho, cada actualización en el marco del seguimiento, la vamos a ingresar también en el banco de inversiones y va a ser analizada. Siempre vamos a analizar la rentabilidad, ¿no? Y la idea, pues, es no perder esa rentabilidad, porque si se pierde ya no tiene sentido continuar con la inversión, ¿correcto? Ya se desvirtúa esa rentabilidad. Bueno, les comento que esa rentabilidad tiene que continuar cautelándose durante el funcionamiento del proyecto, es decir, esto no para, ¿no? Pero me podrán decir, si yo ya cerré un proyecto, la fase de funcionamiento incluso ya está en manos del área usuaria, ¿no? Bueno, eso es, digamos, un poco indiferente al hecho de que se tiene que seguir cautelando, por mucha más razón si se trata, pues, de la misma hora usuaria, ¿no? Debe seguir cautelando que la rentabilidad continúe en el tiempo, es decir, que, digamos, llegamos a una fase de funcionamiento y me disparan los presupuestos de mantenimiento como nunca, ¿no? Ahí el proyecto o la inversión, pues, perdería o se desvirtuaría, ¿sí? Porque no estaría siendo sostenible, ¿correcto? No estaría siendo sostenible. Muy a pesar de que ya la terminé, que ya conseguí el producto final, igual, sabemos que está involucrado los recursos del Estado, ¿sí? Y bueno, para eso nos sirven las actividades, las acciones que se llevan a cabo durante la fase de funcionamiento, ¿no? En el marco de seguimiento, ¿sí? Porque igual, ¿no? Seguimos haciendo seguimiento, y de hecho una de las manifestaciones de seguimiento, pues, son los procesos de evaluación ex post, ¿sí? Bueno, vamos a ver, seguimiento en la fase de ejecución. Les había dicho que tenía, pues, una implicancia importante el seguimiento y la evaluación en la fase de ejecución, ¿sí? Vamos a ver, ¿no? Que tenemos primero, ¿no? La conformación de la cartera de inversiones, ¿sí? Luego tenemos instalación de comités de seguimiento de inversiones, y también tenemos el registro del formato de seguimiento a la ejecución de las inversiones, ¿correcto? Y con la conformación de la cartera priorizada de inversiones, ¿sí? Cuando hablamos específicamente de este proceso, ¿no? Del cual ya un poco hemos comentado, ¿no? Bueno, debemos saber que
las entidades van a contar con un presupuesto institucional de apertura, ¿no? Toda entidad pues cuenta con este presupuesto, esa asignación, ¿no? Para que puedan, digamos, hacerse cargo, ¿no? De sus inversiones, ¿sí? De igual manera, debe tener muy claro los criterios de priorización para la conformación de la cartera priorizada de inversiones, ¿sí? Estos criterios de priorización son criterios aprobados por el sector, ¿no? Para que lo utilicen precisamente, ¿no? Las entidades de cada sector. Son criterios que ya están inscritos, ¿no? En el marco del Invierte.p. Y, de hecho, si hay algún criterio de priorización nuevo que se identifique, que sea necesario detallar, pues existe un formato para poder inscribirlo, por así decirlo, y que se convierta en un criterio de priorización, ¿sí? Pero principalmente, ¿no? Tenemos como criterio de priorización general, en qué momento del ciclo de inversión se encuentra cada inversión. Eso para empezar, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la Oficina de Programación Multianual de Inversiones? Pues elabora la cartera priorizada de inversiones en conjunto con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, ¿no? Que digamos que es uno de los organismos dentro del MEF, ¿no? Que se encarga pues de todos estos enseres, ¿no? En cuanto a las inversiones públicas, ¿sí? Y finalmente pues se tiene la aprobación de la cartera priorizada de inversiones, que es dinámica por cuanto vamos a tener primero pues unas actividades en el marco de los sectores, ¿no? Y luego ya la unión de la cartera, de las diversas carteras para conformar la cartera priorizada de inversiones del Estado, ¿no? Que es la que finalmente va a crear sinergias con el presupuesto, ¿sí? Es así que logramos la cartera priorizada de inversiones, pero esto no sería posible sin información que deviene del seguimiento y de la evaluación, ¿sí? Luego de ello tenemos la instalación de comités de seguimiento de inversiones, ¿no? Y esto es algo de lo que vamos a detallar dentro de poco, ¿sí? Existen comités de seguimiento de inversiones que se conforman específicamente para dicha finalidad, ¿no? Hacer el seguimiento, este monitoreo, aplicar pues los formatos, ¿no? Utilizar el aplicativo informático en la medida pues que se tengan también los accesos, ¿no? A ver, vamos a introducirnos un poco a esto, ¿sí? Cada entidad va a conformar su comité mediante resolución y aprueba el reglamento interno para los comités basados en los lineamientos de la Dirección General de Programación Multianual de Inversión, ¿sí? Entonces vamos a ver que cada entidad tiene su propio comité. El comité pues va a estar un poco sujeto, ¿no? A la conformación de las normas, los documentos, ¿sí? Sus propios lineamientos, ¿no? En relación también a los lineamientos de la DGPMI, de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Para poder llevar a cabo, ¿sí? Sus funciones, ¿no? Y ese comité, pues, va a tener una injerencia en cuanto a su función de periodicidad mensual. De hecho, mensualmente la OPMI va a convocar y elaborar la agenda de los comités de seguimiento de inversiones, ¿no? Porque también hay una coincidencia, ¿no? En el caso de muchos de los proyectos, como por ejemplo los de infraestructura, que van a tener una actualización mensual, ¿sí? En cuanto al avance físico y financiero, ¿sí? Por cuanto se elaboran, se ejecutan valorizaciones que precisamente sustentan el avance físico y financiero de las obras de infraestructura. Entonces esto coincide pues con la información que mensualmente se va a ir actualizando en cuanto al proyecto, ¿no? Y también el seguimiento que haga este comité, ¿sí? Y luego ya viene el registro propiamente de la información que se está obteniendo mediante el formato de seguimiento de la ejecución de las inversiones, que es el formato número 12B. Cuando llevemos el diplomado de Invierte.p,
pues vamos a conocer todos los anexos y también todos los formatos que se utilizan en el marco de Invierte.p, en las diferentes fases, ¿no? Y para las diferentes finalidades, ¿correcto? Este formato 12B está exclusivamente dirigido a registrar el seguimiento de las inversiones, ¿no? De hecho, la unidad ejecutora de inversiones va a registrar mensualmente, ¿no? Un poco en la línea de, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras, ¿no? Las valorizaciones, y bueno, en el caso de algún otro tipo de intervención, ¿no? O inversión, pues se tiene que hacer este registro mensual del avance físico, del avance financiero, el cumplimiento de los hitos del estado situacional y la problemática de las inversiones. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a un informe, ¿no? de avance mensual, ¿no? De algún tipo de inversión, nos vamos a encontrar pues, con estos elementos, ¿no? Una manifestación numérica de cómo se va avanzando física y financieramente, cómo cumplimos los hitos establecidos desde la preinversión, y los hitos, bueno, que han sido presentados también a nivel de programación, ¿no? De la inversión. Sabemos que la programación deriva en un cronograma, ¿no? Que involucra actividades y también hitos importantes, ¿no? Que nos van a determinar de repente entregables o hechos cruciales, ¿no? Dentro de nuestra inversión. El estado situacional, un poco textualizándolo, ¿no? Y graficándolo. Y, bueno, la problemática también, porque es importante conocer las restricciones, las limitaciones que vamos teniendo durante el desarrollo de las inversiones y que eso también pueda ser registrado a nivel del banco de inversiones. ¿Qué más se realiza? Bueno, la OPMI evalúa la calidad de la información registrada, va a verificar su consistencia y realiza el análisis. Si se hallan inconsistencias, se va a comunicar a la unidad ejecutora de las inversiones para la corrección inmediata, ¿sí? Y la OPMI va a elaborar el reporte de seguimiento mensual, el cual es elevado al órgano resolutivo con copia a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Finalmente, pues la información que se obtiene, ¿no? A nivel de entidad, ¿no? A nivel primero de unidad ejecutora, de la entidad, ¿no? Va a ser transmitida a su órgano resolutivo, ¿sí? Para que tenga conocimiento, ¿no? Y además, pues a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que es la que va a centralizar la información de seguimiento de las inversiones en el país, ¿sí? Hablemos del Comité de Seguimiento de Inversiones. Bueno, está mencionado, ¿sí? En la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Actualmente tenemos algunas otras directivas que han sido publicadas luego de esta, pero no tratan precisamente de una disposición o directiva general. Son directivas que están dirigidas a tratar otros temas más específicos en el marco pues, de situaciones de emergencia o de proyectos especiales, ¿correcto? Pero cuando hablamos de la Directiva General del SNP-MGI, ¿sí? Del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, estamos hablando de esta directiva pues aprobada en el 2019, ¿sí? ¿Qué nos dice acerca del comité? Bueno, nos dice, ¿no? Asimismo, el órgano resolutivo del sector, gobierno regional y gobierno local, conforma un comité de seguimiento de inversiones que va a ser el encargado de efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones de la entidad. Este comité va a estar conformado por las unidades ejecutoras de inversiones y otros órganos o dependencias de cada entidad, a fin de que brinde la información sobre el avance de la ejecución de las referidas inversiones con una periodicidad mensual. La OPMI consolida la información para el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones y se encarga de brindar la asistencia técnica al referido comité. La OPMI debe registrar los acuerdos, plazos y responsables en el sistema de seguimiento de inversiones. Vemos entonces la importancia de la OPMI. Estamos dándonos cuenta también esta disposición expresa, ¿no?
de la conformación del comité de seguimiento, ¿sí? Esta conformación va a ser responsabilidad del órgano resolutivo, ¿no? Y finalmente este comité va a cumplir sus funciones y la OPMI va a ser quien consolide, ¿correcto? Bueno, ¿qué es el Comité de Seguimiento de Inversiones? ¿No? Luego de haber visto, pues, la disposición expresa de su conformación, ¿no? De conocer parte de su importancia, de conocer la incidencia que tiene la unidad ejecutora sobre, pues, este comité, ¿no? Finalmente está conformado por la unidad ejecutora con otros actores involucrados, ¿no? Que sea pertinente, pues, nombrarlos, ¿no? Bueno, son los involucrados en la ejecución de las inversiones de la cartera priorizada de inversión, por cuanto está conformado por la unidad ejecutora. Entonces tenemos una incidencia importante de quienes ejecutan, ¿sí? Ahora, el Comité de Seguimiento de Inversiones está orientado a mejorar los mecanismos e instancias de coordinación en la toma de decisiones y la ejecución de inversiones en las entidades para una adecuada gestión de las inversiones, ¿sí? ¿Por qué está orientado a mejorar los mecanismos? Bueno, por el mismo tema que ya les mencioné acerca de la mejora continua. Todo proceso de seguimiento nos va a derivar en mejora continua. Si no, no va a tener éxito, ¿correcto? No tiene sentido un monitoreo, un seguimiento, si no vamos a tener un resultado que aporte de una u otra forma, ¿no? A nuestro proceso de gestión, ¿sí? Bueno, finalmente vamos a obtener, ¿no? Con la participación del comité de seguimiento, la mejora de los mecanismos que se están utilizando para el seguimiento de las inversiones, ¿sí? Y esto implica ya mecanismos más particulares dentro de cada entidad, de cada sector, que son los que finalmente nos dan los resultados que nosotros vemos, ¿no? De manera objetiva. Pero los mecanismos ya internos, ¿no? Eso se maneja de acuerdo a la naturaleza de cada entidad, ¿no? A los proyectos, las inversiones que ejecuta, que efectúa, ¿sí? Y eso hay que mejorarlo siempre, ¿no? Mantenerlo en una mejora continua, ¿no? Para que también de esta manera se manifieste, pues, la correcta toma de decisiones, ¿no? En cuanto a la ejecución de las inversiones, ¿sí? Ahora, siempre el Comité de Seguimiento de Inversiones va a estar orientado a alcanzar mejores resultados en la ejecución de las inversiones. Y por el mismo tema, ¿no? De cada ejecución que hagamos, ¿sí? Un claro ejemplo, ¿no? Una ejecución de infraestructura. Siempre nos va a dejar algo que aprender, ¿no? Por eso es que se registran las lecciones aprendidas. No es solamente que, ok, yo quiero registrar una lección aprendida para que quede sentado que hubo algún hecho que tuvo una consecuencia, ya sea a nivel de presupuestal, ya sea negativa, positiva, ¿no? No solamente sirve para que quede en el papel, quede en el registro, sino que esto, pues, sirva como una fuente de información a futuro para que algún error o deficiencia no se repita, ¿sí? Por eso se llama lección aprendida, ¿no? Y la lección aprendida que genera la mejora, es decir, tomar acciones, decisiones, digamos, planificar estrategias para que al momento de ser implementadas nos permitan evitar, pues, aquellos errores de los que ya hemos aprendido, ¿sí? Ya no tropezar con la misma piedra, ¿correcto? Bueno, tenemos una finalidad relacionada a los recursos públicos, ¿sí? Impulsar el gasto público a través de la ejecución eficiente y eficaz de las inversiones para el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a los servicios públicos para la población, ¿sí? Es aquí donde encontramos, pues, la finalidad del Comité de Seguimiento de Inversiones, que es una finalidad que se asemeja a la finalidad propia de la gestión de inversiones. Solamente que aquí nos estamos enfocando en una fase de seguimiento transversal en la que vamos a cautelar, ¿no?, la utilización de los recursos públicos e impulsar, ¿no?, que estas inversiones, pues, sean eficientes en el proceso y eficaces cuando obtengamos los resultados. El resultado
digamos, el último resultado que vamos a tener es la contribución al cierre de las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos para nuestra población, ¿sí? Vamos a ver que los miembros en primera instancia o como miembro principal es la unidad ejecutora de inversiones, la OPMI también va a formar parte y de hecho tiene una labor de integración, de consolidación, ¿sí? Y bueno, podemos tener también otras unidades orgánicas dentro de la entidad, como son la unidad orgánica que se encarga de los temas de logística o abastecimiento o en general de administración, una unidad orgánica de presupuesto y otras, ¿no? Que aporten, ¿no? Y que se vea la necesidad que conforme este comité de seguimiento de inversiones, ¿no? También esto va muy en línea con el reglamento de organización y funciones de la entidad, ¿sí? Y bueno, siempre un órgano resolutivo que va a ser pues el titular de la entidad en la gran mayoría de casos, ¿no? Puede ser el ministro, un gobernador regional, un alcalde provincial o distrital, ¿sí? Ellos van a tomar acuerdos, compromisos, tareas y o responsabilidades propias, ¿no? Dentro de lo que es el Comité de Seguimiento de Inversión. Recordemos que se va a conformar pues como un órgano para una función específica y por lo tanto se puede generar documentación para arreglar o digamos, poner en blanco y negro, ¿no? Las disposiciones en cuanto a sus funciones, ¿sí? Lo primero que se hace respecto del comité de inversiones es su apertura, ¿no? Sabemos que la apertura está relacionada con su conformación, sobre la cual tiene responsabilidad absoluta el órgano resolutivo, ¿no? Es el único que puede emitir pues estas resoluciones para la conformación de los diversos comités y bueno, entre otros órganos internos que se van a conformar dentro de la entidad con distintas finalidades, ¿no? En este caso, el Comité de Seguimiento de Inversiones con la finalidad pues de hacer el seguimiento en el marco de una buena gestión de inversión, ¿sí? Bueno, se van a registrar, se van a nombrar pues a los miembros, ¿no? De este comité, ¿no? Y cuando hablamos pues de sus reuniones, ¿no? Mensuales, ¿no? También siempre se va a cautelar la asistencia, ¿no? Que así como ha habido un compromiso al momento de tomar la responsabilidad dentro del comité, pues se tome siempre la asistencia, ¿no? Vamos a instalar el comité y leer la agenda en cada una de las reuniones mensuales, ¿no? Durante el desarrollo se van a seguir los acuerdos del comité anterior, siempre va a haber acuerdos que se han tomado en el comité anterior, que han generado pues tareas, pendientes, compromisos, entre otros, ¿no? Revisar, hacer seguimiento a ello, ¿no? También presentar el avance de la ejecución de la cartera priorizada de inversiones, es decir, este seguimiento de cómo va la cartera priorizada de inversiones no es que cada año, pues de la noche a la mañana, justo cuando vayamos a actualizar la cartera, es decir, a programar multianualmente, ¿no? Nuestro próximo periodo trianual, no es que recién nos enteremos, ¿no? De cuál es el estado situacional de las inversiones, sino que esto se conoce mes tras mes, por cuanto el Comité de Seguimiento de Inversiones se reúne siempre, ¿sí? Ahora, también se va a identificar qué problemáticas se están presentando, ¿sí? ¿Qué riesgos estamos teniendo? ¿Correcto? De igual manera, las propuestas de alternativas de solución, ¿sí? ¿Qué alternativas de solución vamos a plantear ante estas problemáticas, limitaciones, restricciones que se están teniendo con muchos proyectos? Recordemos que cada proyecto de inversión cuenta con un cronograma, con un calendario. Y en ese sentido, el seguimiento implica también conocer el estado situacional, no solamente de la evolución, sino de cómo se encuentra respecto a cómo se programó cada inversión. Eso es importante, ¿no? Porque ahí podemos encontrar, pues, deficiencias, ¿no? Que están siendo causadas por alguna problemática en específico, ¿sí?
Bueno, al momento del cierre de estos comités, ¿no? Vamos a definir acuerdos, ¿no? Como son los compromisos, tareas y también las responsabilidades, ¿no? A tomar en cuenta para el siguiente comité, ¿no? Para ir haciendo el seguimiento pues, dentro de este periodo mensual, ¿no? Hasta llegar al siguiente comité, ¿no? También hay que establecer la fecha exacta del comité que sigue y suscribir el acta, ¿no? El acta de acuerdos, de compromisos que se están teniendo ya producto del comité realizado, ¿sí? Entonces, gracias a todas las actividades que realiza el Comité de Seguimiento de Inversiones, ¿no? Siempre vamos a tener una mejora en el mismo proceso de seguimiento de las inversiones de la cartera, ¿no? Vamos a revisar el avance y el estado de la cartera de inversiones de manera conjunta con los responsables de los órganos involucrados. Y esto es bien importante, el involucramiento de todos los actores que conforman el comité de seguimiento. ¿Sí? En ocasiones se ha concebido de repente el monitoreo y el seguimiento, ¿no? Como un proceso en el que pues un equipo lo realiza y luego reporta, ¿no? Cuando es importante que todos aquellos que conforman el comité, hemos visto que muchas unidades orgánicas pueden conformarlo dependiendo de sus funciones dentro de la entidad y de los intereses que esto genera, ¿no? Y de acuerdo también a sus funciones, ellos van a requerir conocer ciertos niveles de información. Lo más apropiado es que a través de las reuniones, ¿no? Se logre un conocimiento, no solamente para ser recepcionado, ¿no? Sino un conocimiento que tenga fines colaborativos, ¿sí? Digamos, de tener opinión, ¿no? De expresar alternativas, propuestas, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Un conocimiento común, oportuno, eh, transversal, ¿no? Que se dé al mismo tiempo, ¿sí? Y eso lleve pues a que todos conozcan lo que está sucediendo, que no haya el famoso teléfono malogrado, ¿no? Y que a partir de ese conocimiento común del entendimiento se logre la toma de decisiones, ¿sí? Y esto implica, pues, conocer la problemática, los riesgos, llegar a los acuerdos sin compromisos, ¿no? Y esto, pues, va a mejorar efectivamente la gestión de la ejecución de las inversiones priorizadas en la cartera de inversiones del PMI, ¿sí? Vamos a ver la estructura del formato 12B. Este formato para el seguimiento de la ejecución de las inversiones, que es utilizada pues, por tanto la unidad ejecutora, puede hacer uso de esto, como la unidad formuladora, ¿no? En cuanto pues sea ese seguimiento. De hecho, sabemos que el Comité de Seguimiento de las Inversiones tiene dentro de sus partes conformantes, pues cuenta con la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Que es la que va a involucrar, o mejor dicho, va a ingresar información a través de este formato. Este formato también está establecido o dispuesto en la base legal, que es la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? La directiva aprobada en el 2019, ¿sí? Y bueno, ¿qué se nos dice específicamente acerca del uso de este formato? Bueno, perdón, nos dice el artículo 45. La información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser registrada mensualmente con la unidad ejecutora de inversiones en el formato 12B. Este formato que se llama seguimiento de la ejecución de inversiones dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Es decir, ya conocemos el formato y sabemos que este registro se tiene que hacer dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente, ¿sí? Bueno, este formato no está en nuestro banco de inversiones. Para acceder al banco de inversiones, que es un aplicativo informático
del Ministerio de Economía y Finanzas, pues la OPMI, la unidad formuladora, la unidad ejecutora, cuentan con accesos, ¿no? Para poder, pues, ingresar y registrar los diversos formatos que existen, ¿no? Están los formatos tipo 5, tipo 7, tipo 6, para la fase de formulación y evaluación, el tipo 8, tipo 12 para la fase de ejecución, y también el tipo 9 para lo que es el cierre dentro de la fase de ejecución, ¿no? Entre otros, ¿no? Como por ejemplo, ya al momento del funcionamiento tenemos formato número 11, ¿no? Pero bueno, para poder hacer el registro de estos formatos no es que cualquier persona de la entidad pues lo pueda realizar, ¿no? De hecho, las personas autorizadas en el marco de sus funciones como órganos de Invierte.p dentro de las entidades cuentan con estos accesos, ¿sí? Bueno, vamos a tener que quien se responsabiliza de los ingresos de información en cuanto a la programación multianual de inversiones, confiere, es la OPMI específicamente, ¿no? En cuanto a la información de la formulación de evaluación, es responsable la unidad formuladora, y respecto de la ejecución de las inversiones, es la unidad ejecutora de inversiones. Ahora, el formato de seguimiento, ejecución, pues lo va a manejar la unidad ejecutora de inversiones, pero recuerden, ¿no? Que en el marco de un seguimiento y ejecución de, de la cartera de inversiones vamos a tener inputs de información que derivan de la fase de formulación y evaluación también, ¿no? Y de hecho también que van a venir alimentadas con información de aquellas inversiones que también están en otra fase como es la de funcionamiento, ¿sí? De hecho, esto va a tener también la información que se ingrese a través del formato 12B en el marco de Invierte.p, ¿no? Que es este sistema administrativo del Estado, eh, dedicado a la gestión de inversiones, ¿no? Va, digamos, a impactar y a encontrar una sinergia con la consulta del sistema de administración financiera, SIA, ¿no? Al que se puede acceder mediante una consulta amigable, ¿no? Para poder conocer la ejecución financiera de los proyectos, entre otros datos relevantes, ¿no? Y también con este sistema administrativo del Estado que se dirige al tema de abastecimiento, ¿sí? A través del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, ¿no? Porque las inversiones pues, van a tener relación con procesos de contratación, ¿no? En cuanto se trate, pues, de inversiones en las que estén involucradas, pues, algún tipo de adquisición de bien, servicio u obra, ¿sí? Y también pues en aquellas inversiones que estén, digamos, ejecutadas directamente por la entidad, siempre vamos a encontrar algún tipo de actividad que va a estar relacionada con las contrataciones, ¿sí? El formato 12B pues nos va a ayudar a identificar el nivel de avance de la ejecución de las inversiones, ¿sí? De hecho, si ustedes pues quieren contar con más información, de repente quieren conocer cómo llenar este formato número 12B para el seguimiento de las inversiones, o quieren conocer un poco más de su estructura, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un instructivo específicamente para llenar este formato, el 12B, ¿no? Que es el instructivo de seguimiento de la ejecución de inversiones en el marco de la directiva del año 2019, la directiva número 1, que ya les he mencionado, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo para que puedan conocer el formato, ¿sí? Va a tener diversas secciones, ¿no? Tiene diversas secciones. Y bueno, primero tenemos el resumen de la inversión, ¿no? Este formato 12B nos va a mostrar los datos principales de la inversión. Primero el Código Único de Inversiones, que antiguamente cuando se manejaba el SNIP se llamaba Código SNIP, ¿no? Ahora manejamos en el marco de Invierte.p el Código Único de Inversiones, o CUI, ¿sí? El nombre de la inversión, ¿no? La fecha de la última actualización, cuál es el costo actualizado, el devengado, ¿no? Dependiendo del año en que nos encontremos también, ¿no?
cuál es el monto de la programación de inversiones, ¿sí? Y, bueno, otros datos acerca de quién es la unidad ejecutora y cuál es la modalidad de ejecución, ¿sí? En este caso vemos, pues, un ejemplo de una intervención que implica infraestructura a través de la administración indirecta, es decir, la contrata, ¿sí? Vamos a tener una sección que nos habla acerca del expediente técnico o documento equivalente. Recordemos que el expediente técnico o documento equivalente es el entregable de la subfase de elaboración de expediente técnico o documento equivalente que forma parte de la fase de ejecución de la inversión. Entonces, lo que vamos a tener que hacer en el marco del seguimiento de la inversión es consignar, ¿no?, información, ¿no?, de esta actualización que se va a tener, pues, para con este documento, ¿sí? Consignando información acerca de la modalidad de ejecución, de qué tipo de documento se trata, ¿no? Cuál es la fecha programada, digamos, para la inversión, la fecha actualizada y la fecha final, en cuanto tengamos actualizaciones, ¿no?, para el proyecto, ¿no? Todo eso en el marco solamente si nos encontramos, pues, en la fase de elaboración del ET o documento equivalente, ¿sí? Otra sección ya se dirige a detallar la ejecución física, ¿sí? En la que se van a consignar, pues, las diversas actualizaciones que vamos teniendo, ¿no?, del avance físico-financiero, pues, de una inversión, ¿sí? Siempre vamos a describir el tipo de factor productivo, productos o acciones, ¿no? En este caso, pues, está muy relacionado eh, la inversión en sí, su denominación, ¿no? Y cuál es el motivo o el factor, pues, que se ha tomado en cuenta para inscribir, ¿no?, estas actualizaciones que evidencian el avance de la inversión, ¿sí? Vamos a tener para comparar los datos según expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Es decir, ¿cuál es el monto principalmente, ¿no?, de acuerdo a ese documento que se cerró en una fecha específica, ¿no? Tomando en cuenta que de repente data de, en este caso, ¿no?, de enero de 2019, tendríamos un monto, ¿correcto?, el cual se ha ido actualizando a lo largo del avance, pues, de la inversión, ¿sí? Tenemos esta data según expediente técnico o documento equivalente, ¿sí? Luego vamos a tener según el contrato o convenio, ¿no?, tomando en cuenta que los acuerdos se dan en el marco, pues, de un contrato o de un convenio de inversión, de repente, ¿no? O algún tipo de convenio de repente entidad-entidad, cuando hablamos de administración directa, ¿sí? Ahí también vamos a tener los montos que han sido cerrados ya al momento del contrato, porque ha de saberse, ¿no?, que el documento equivalente o el expediente técnico nos va a mostrar un monto para la inversión que se va a ver actualizado, aterrizado en cuanto comencemos con la ejecución, pues, de la inversión, ¿no? Es ahí donde vamos a tener información ya certera de cuánto realmente se va a invertir, ¿sí? Y luego vamos consignando la información, como lo estamos viendo, a través, pues, de el documento que nos ayude a hacer ese seguimiento físico-financiero, ¿no? Que en el caso de las infraestructuras, que es una de las manifestaciones más grandes que tenemos para en cuanto a las inversiones, ¿no? Porque gran parte de las inversiones están constituidas en infraestructura pública, ¿no? Que se trata, pues, de proyectos de inversión pública de diferente magnitud, pues a estos se les hace seguimiento en la modalidad de contrata o de administración directa, o de repente alguna modalidad de inversión privada en el sector público, siempre mediante valorizaciones, ¿sí? Y es precisamente lo que se realiza, ¿no? E ir ingresando cuál es el avance de estas inversiones según lo que ha sido consignado en cada una de sus valorizaciones, ¿no? Tenemos la oportunidad de cargar como unidad ejecutora de inversiones los documentos y, bueno, las fotos que sean pertinentes para poder sustentar estos avances en el tiempo, ¿sí?
Y también tenemos la sección de la ejecución financiera en la que vamos a tener trasladado pues, estos montos, ¿correcto? Que han sido ingresados pues, a nivel de ejecución física, ¿no? Trasladarlos o digamos, contrastarlos con la ejecución financiera, ¿no? Que puede tener algún tipo de variación. Igual, teniendo muy en cuenta qué es lo programado, cuál es la actualización. Esta actualización también va a estar expresando, ¿no? Aquellas actualizaciones, valga la redundancia, que se van ingresando a través de los formatos tipo 8, ¿sí? El formato tipo 8 que permite el ingreso de actualizaciones de las inversiones, ¿sí? Y bueno, también consignar el avance financiero real según pues, los reportes que ingrese la unidad ejecutora de inversiones. La siguiente sección ya es una sección en la que podemos ingresar información, ¿no? Respecto de algún texto, algún dato que nos permita detallar el estado situacional. De igual manera, ¿no? Por cada periodo que vamos a ingresar, ¿no? Entenderíamos que al año tenemos la oportunidad de hacer 12 ingresos, ¿no? De poder registrar 12 periodos. Vamos a hablar de la situación de nuestra inversión, ¿no? En este caso, pues se ha consignado información tal como que el avance físico de 6,74% en este periodo 1 del año 2019, se ha ejecutado trabajos referidos a movimiento de tierras, calzaduras, iniciándose la ejecución de los muros anclados, ¿no? Es una suerte de posibilidad de detallar qué trabajos hemos hecho en el marco de este proyecto de inversión, ¿no? Es uno de infraestructura, ¿no? Que nos ha significado pues un avance físico del 6,74%. ¿No? Lo mismo se va a hacer en los periodos siguientes, como por ejemplo en el periodo de abril de 2019, que se consignó que el avance físico acumulado era de 20,76%, ¿sí? Es decir, íbamos avanzando y hemos llegado a contar con un 20,76%, ¿no? Ahí se indica qué actividades, qué labores se están realizando, ¿no? Se continúa con el armado y encofrado de la losa de techo del sótano, losa de fondo y paredes de cisterna de agua, ¿sí? Nos permite entonces hacer un detalle, ¿correcto? También es importante mencionarles que las contrataciones asociadas son ingresadas, ¿no? También en el banco de inversiones a través del formato 12B. ¿Por qué? Porque además pues de la misma contratación, ¿no? Que puede estar relacionada, ¿no? Con el producto principal, ¿no? De la inversión, ¿no? De repente el proceso de contratación, ¿no? Que se llevó a cabo para elegir pues al ejecutor, ¿no? Que está ejecutando una obra, ¿no? Además de ello, vamos a tener algunas contrataciones relacionadas que también es importante poder mencionarlas, consignarlas, porque van a constituir, pues, sustento, ¿no? Del gasto financiero real que se está realizando en el marco de la inversión, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el marco de una obra, ¿no? Las entidades podrían tener la necesidad de mandar a hacer estudios, de mandar a hacer algunos ensayos o pruebas especiales, de repente algún tipo de diligencia también de carácter especial, ¿no? O de repente la ejecución de alguna eh, prestación relacionada, ¿no? O el servicio o una consultoría, ¿no? Un servicio o una consultoría que esté relacionada con la inversión, ¿sí? Bueno, si es que se ha llevado algún tipo de contratación en el marco de la inversión, siempre es importante consignarlo, ¿no? Por cuanto significa un monto, ¿no? Tiene una fecha también y por lo tanto un plazo de ejecución y ya se inicia, nace, ¿no? La necesidad de monitoreo, ¿no?
Entonces debemos consignar pues quién es el contratista adjudicado, por qué tipo de proceso, ¿no?, se llevó a cabo. En este caso estamos viendo el reporte pues de un proyecto o de una inversión en la que todavía se manejaban métodos de selección pues que ya no están vigentes, ¿no? O por ejemplo, menor cuantía, ¿no? Ahora hablamos pues de otros métodos de selección, ¿sí? Como la adjudicación simplificada, entre otros, ¿correcto? Bueno, se detalla de qué se trata cada contrato, en qué fecha se suscribieron y qué monto significa, ¿no? Y estos reportes se van haciendo mensualmente, es decir, mensualmente vamos a ir actualizando la información según se vayan cerrando pues más contratos asociados, ¿sí? Respecto al seguimiento de las inversiones. Hemos visto entonces que es un proceso transversal que de cierta manera nos ayuda, ¿no?, a contar con una trazabilidad de nuestro proyecto, ¿no? Si nos damos cuenta después de haber visto pues toda esta exposición, gracias al seguimiento de las inversiones, a la labor de este comité que es conformado expresamente para estas tareas, vamos a lograr la trazabilidad de la información de seguimiento de cada inversión, ¿sí? Y de cada proyecto, porque sabemos pues que dentro de repente de un proyecto de inversión pública podríamos tener una IOR que esté involucrada, que es posible que, bueno, forme parte de un proyecto de inversión pública, o también nos podríamos encontrar en el escenario de contar con un conglomerado o un programa de inversión en el cual tengamos pues diversos tipos de inversiones involucrados, ¿no? Y ahí vamos a tener la posibilidad de hacerle seguimiento pues a cada una de las piezas, ¿no? Y a la inversión en su totalidad, ¿correcto? Entonces, tenemos la oportunidad de tener esa trazabilidad, pero no solo eso, ¿no? Gracias a la información que obtenemos de cada inversión, logramos contar con un seguimiento exhaustivo, ¿no?, de nuestra situación en la cartera priorizada de inversiones, ¿no? Y logramos ir actualizándolo, ¿no? Ese seguimiento nos permite que tengamos un estado situacional actualizado, que podamos indicar, ok, ya se superó ciertas fases del proyecto y es importante para la siguiente programación priorizar ese proyecto de esta manera y me va a significar una contribución al cierre de brechas de tanto, o digamos, ¿no?, nos podemos encontrar en la situación que dependiendo del avance de una inversión en un año en específico, podamos identificar si es que realmente llegó, ¿no?, a la proyección de contribución del cierre de brechas, o de repente, pues no llegó y todavía seguimos a la mitad o a un 80%, ¿no? Eso nos ayuda a identificar y por lo tanto a estructurar una cartera priorizada de inversiones aterrizada, transparente, lo más sincera posible para nuestros siguientes 3 años. Recordemos que lo más importante dentro, ¿no?, de la inversión pública es la oportunidad, porque cuando identificamos una brecha, sabemos que probablemente la brecha no la vamos a cerrar pues en un periodo trianual solamente, ¿no? De hecho, vamos a identificar muchas oportunidades de hacer inversiones para lograr el cierre total de la brecha, pero lo importante es tratar de acumular, ¿no?, la contribución al cierre de esa brecha cumpliendo con las fechas, con los plazos establecidos, ¿no?, y con la oportunidad de los mismos, ¿sí? Precisamente, una de las intervenciones que también tenemos en cuanto al seguimiento de las inversiones es sobre el cierre de las mismas, ¿no?, que es una fase que ya les mencioné, muy importante, ¿no?, que se va a hacer a través de un formato, el formato 9, ¿no?, que es un formato que nos ayuda ya a cerrar las inversiones una vez pues que hayamos llegado a la decisión de terminarlas, ¿no?, de concluirlas, sea que estén culminadas o no culminadas, ¿no? Cuando hablamos de inversiones culminadas, nos referimos pues a las inversiones cuya ejecución física ha llegado al 100%.
Pero ojo, cuando nos referimos a un 100%, nos referimos a una ejecución física a nivel de meta vigente, porque conocemos que durante el ciclo, ¿no?, de una inversión pueden darse algunas actualizaciones e incluso cambios, ¿no?, que hagan que la meta prevista inicialmente pues pueda estar reducida o se pueda ver incrementada de repente por un adicional, y eso pues cambie la línea de base, pero aún así, siempre y cuando no se desvirtúe pues la concepción técnica y el objetivo, sí, claro, el objetivo del proyecto, pues es permitido y contamos con una meta vigente la cual finalmente se culmina, ya sea en el plazo o no, pero se culmina. Entonces ahí vamos a cerrar la inversión a través de un formato 9, ¿no? En el caso de una infraestructura, por ejemplo, incluso ha habido un cierre previo de la ejecución propiamente a través de la liquidación, ¿no? Y nos podemos encontrar con un cierre de inversión culminada en un escenario de repente de oficio o de cierre pues definitivo, ¿sí? O ya posteriormente pues de regularización, ¿sí? Y tenemos un escenario en el que vamos a cerrar las inversiones que no están culminadas, es decir, que no hemos llegado a cumplir pues con lo que nos habíamos previsto, ni siquiera por el hecho de considerar pues que la meta ha cambiado, no, sino que simplemente la inversión no se culmina por una serie de razones que están asociadas quizá a la reducción o la desaparición de alguna necesidad que ya hace innecesario continuar con la inversión. Probablemente el hecho de que se desvirtúe la rentabilidad también influye, entre otros aspectos que hacen que no culminemos con las inversiones. Sin embargo, no podemos dejar las inversiones abiertas, hay que cerrarlas mediante formato 9, sustentando la razón de la no culminación. ¿Sí? Bueno, eh, eso ha sido todo entonces por el taller del día de hoy. Para mí siempre es un gusto poder contribuir con todos los seguidores de CERSA. De hecho, muchos de nuestros seguidores ya han sido mis alumnos, hemos pasado por aula, ¿no? Aunque sea virtual, hemos pasado por aula y hemos ya tenido oportunidad de poder intercambiar conocimientos acerca pues de este tema tan interesante, tan importante para el desarrollo de nuestro país, como son las inversiones públicas, ¿no? A través del conocimiento de su marco normativo y todas las aplicaciones. Yo les agradezco muchísimo por la atención que han prestado esta noche, por haberse conectado, y bueno, los invito a participar del diplomado de gestión de proyectos de inversión en el marco de Invierte.p, ¿sí? A iniciarse próximamente el día 14 de junio, ¿sí? Para mí va a ser un gusto poder encontrarme con muchos de ustedes y poder compartir conocimientos y también poder recibir, pues, sus experiencias, sus inquietudes y así poder formar, pues, un grupo bastante enriquecido, ¿no? Y seguir creciendo académica y profesionalmente. Bueno, nuevamente quedan cordialmente invitados y les agradezco muchísimo por su atención. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho. Hasta pronto.